Em, el profe, hay noticias de última hora, pero voy a enlazarme rapidito con el comentario y el editorial del profe, porque muchas cosas se han dicho y se han comentado con respecto de el, este afán de colaboración que tiene el gobierno del Ecuador con Ucrania, que tiene un conflicto bélico con Rusia. Digamos, yo si fuese presidente de cualquier país del mundo, con las condiciones que tiene Ecuador, lo último que haría sería pelearme con Rusia, con China o con Estados Unidos. Trataría de mantener buenas relaciones con todos. Y lo que menos haría es meterme en un conflicto y en una guerra a la que por supuesto no me han invitado y a la que de la que no soy protagonista. O sea, me parece que un error de bulto del gobierno es haberse metido en una bronca que no es nuestra, ¿no? Y que puede traer consecuencias que de hecho ya las estamos empezando a sentir con respecto de la reacción del gobierno ruso, que es uno de nuestros principales socios comerciales y destino de varios de nuestros productos más importantes, con respecto de las restricciones para las exportaciones ecuatorianas, ¿no? Y una cosa que resulta chocante, indignante por supuesto también, eh, y no tiene que ver solo con el romanticismo de la supuesta defensa de la soberanía, esos conceptos que para algunos sectores de la derecha y de las élites resulta uh, cuestión del pasado o que creen que es simplemente parte del discurso proteccionista de cierto sector de la izquierda que se quedó en la década de los 70, de los 80, ¿no? Y no es así. Tiene que ver con el respeto por el país, por nuestros símbolos patrios, por lo que representa el Estado ecuatoriano, el Ecuador como tal. Pero sin embargo, ellos priorizan, en este caso particular, creo yo, sus intereses más comerciales y los nexos o vínculos que puedan tener ellos a través de sus empresas con los destinos que podrían considerarse como aliados comerciales también del Ecuador, pero más pensando desde su lógica, que también tiene que ver mucho con su postura ideológica. Entonces, absurdamente acá se ha querido vincular a la Rusia de Vladimir Putin con la Unión Soviética y el comunismo, por ejemplo. Cuando en juego está, digamos, el dominio y la pelea justamente por el dominio y el control de los mercados mundiales. Ahí están tres gigantes peleándose por justamente acaparar el tema del comercio. Y nosotros, país de 17, ni siquiera nos ponemos de acuerdo para ver cuántos habitantes somos, si somos 16, 17, 18. Qué bueno que la asamblea ayer, por unanimidad además, ha decidido fiscalizar ese censo mal hecho del INEC. Pero ahí estamos, un país como el Ecuador metiéndose en problemas y en conflictos en los que no tenemos nada que ver. Pero nuevamente, y volviendo al asunto este de la soberanía, que puede resultar un concepto, como les dije hace un momento, que para las ciertas élites y la derecha puede resultar como parte del romanticismo o los esquemas de vanguardia de cierta izquierda. Y no es así. Tiene que ver también con lo patriotas que podamos terminar siendo nosotros y lo permisivos que también pueden terminar siendo ciertas autoridades y ciertos gobiernos, como los últimos tres que hemos tenido en este país. Es inaudito, es indignante que un funcionario de un gobierno extranjero sea el que venga a referirse a ciertas cosas que además ni siquiera el propio gobierno del Ecuador ha sabido aclarar.
sobre el intercambio de armamento ruso, que para el gobierno era chatarra, entre el Ecuador y los Estados Unidos, ha sido Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de los Estados Unidos, del señor Biden, quien en una entrevista con un medio nacional en Ecuador ayer manifestó que se trata de un arreglo para transferir equipos de parte del Ecuador. Entonces no ha de ser chatarra, pues. Si van a transferir equipos de parte del Ecuador al gobierno de Ucrania, y que ojalá les sirva además al gobierno de Ucrania, que está peleando contra Rusia, lo que ellos denominan una invasión. El funcionario además agregó que son decisiones del gobierno del Ecuador y todavía se está considerando. No es la canciller, no es el ministro de Defensa, no es el presidente de la República del Ecuador, es un funcionario del gobierno de los Estados Unidos el que viene y aclara el alcance de esta suerte de cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y Ucrania, que está librando una guerra con Rusia. Escuchen. La tensa relación entre Ecuador y Rusia por este convenio de intercambio de chatarra bélica por parte del Ecuador hacia Estados Unidos. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, es un arreglo que para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Son decisiones del gobierno de Ecuador y nosotros estamos muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania en su esfuerzo para defender su territorio. ¿Estados Unidos tiene ya ese material chatarra? ¿Que lo llevó ya? Tengo entendido que es algo que se está considerando todavía en el gobierno de Ecuador y, como digo, son decisiones que corresponden al gobierno de Ecuador. En todo lo indignante que resulta escuchar esta declaración, que además del funcionario se lo ve muy cómodo hablando de asuntos internos de otro país, que claro, por supuesto, nos verán y puede resultar esto muy concepto del pasado, pero qué vigente termina siendo. Parece que nos siguen viendo como si fuéramos todavía su patio trasero. Creo que nunca han dejado de vernos así. Y más ahora cuando tienen gobiernos que son absolutamente sumisos, como los últimos tres. Entonces el hombre, funcionario de un gobierno extranjero, viene y habla con un medio de comunicación en Ecuador, con la soltura y con la comodidad con la que ustedes lo acaban de ver, sobre asuntos de seguridad y sobre asuntos que, insisto una vez más, tienen que ver y están muy relacionados con la soberanía del país. Todo es indignante. Pero una cosa que es todavía más indignante es cuando dice que están muy contentos de que el Ecuador haya decidido respaldar a Ucrania. Y esto, una vez más, no tiene que ver con la defensa a Rusia, porque yo no tengo ni raíces rusas, ni amigos rusos, ni me paga el gobierno de Putin, ni trabajo para Russia Today. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la postura de imparcialidad y de neutralidad que debería tener un país soberano como el Ecuador en un conflicto en el que nada tiene que ver y en el que más bien tenemos todo que perder. Porque estamos hablando de uno de los principales socios comerciales de Ecuador, a donde se exportan productos como los que hemos venido conversando todos estos días a partir de este relajo en el que gratuitamente nos hemos metido. Banano, camarón, entre otras cosas. Flores, entre otras cosas. Flores, sobre todo, a propósito del 14 de febrero, que es una fecha que tanto le gusta al Esteban. Entonces nos vamos a meter en un tremendo lío que podría tener graves consecuencias para nuestro país. Y esto obviamente genera tensión a nivel diplomático. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova,
advirtió el pasado miércoles 7 de febrero que esta decisión dañará las relaciones entre Moscú y Quito. En el caso de entrega de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violará sus compromisos internacionales y esto conllevará consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral. Según la representante diplomática, Moscú transmitió a Quito su posición al respecto de estos suministros, indicando los puntos concretos de los acuerdos y contratos vinculados a los suministros militares rusos a Ecuador que violaría la nación sudamericana de reexportarlos a Estados Unidos. Las tensiones entre ambos países se dispararon tras la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de efectuar el trueque de equipo militar ruso, considerado por Quito como chatarra, por pertrechos estadounidenses valorados en unos 200 millones de dólares. Sájarova argumentó el malestar de Moscú con el hecho de que si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. Esperemos que Quito lo entienda así. A raíz de estos hechos, hay que recordar, la inspección fitosanitaria rusa pidió la semana pasada la suspensión de las exportaciones de 5 compañías bananeras de Ecuador, lo cual podría ser considerado como una alerta de Moscú a Quito. Según informó el organismo encargado de esta revisión o inspección fitosanitaria en Rusia, en un comunicado al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, se le envió una solicitud para que se detenga temporalmente a partir del próximo 5 de febrero la certificación de exportación de plátanos de varias empresas debido a la presencia de moscas jorobadas. Ecuador es el principal suministrador de plátanos a Rusia, al corresponderle el 98% de las importaciones de esta fruta, mientras que Rusia es el segundo mercado destino del banano ecuatoriano con 1.37 millones de toneladas en 2023, equivalente al 22.85% del total, solo superado por toda la Unión Europea, que son como 30 y pico de países. No conforme con limitar las importaciones de plátanos, el organismo ruso encargado de revisar los temas fitosanitarios pidió a las autoridades ecuatorianas cesar la certificación de claveles procedentes de esta nación sudamericana debido a la presencia de trisanópteros. Primero estaba el tema de las moscas en el caso del banano y ahora también de esta otra plaga relacionada con los claveles. Lo que deben saber es además que las empresas de la familia Noboa no tienen, las empresas bananeras de la familia Noboa no tienen como destino Rusia, ¿no? Son otras empresas que son competencia de la familia Noboa las que envían banano a Rusia. Creo que eso también vale la pena que lo sepan. Pero insisto, ¿qué ganamos nosotros metiéndonos en una bronca que no nos corresponde, que no nos compete y en la que nada tenemos que ver? Son estas las consecuencias de tener a cargo de la política exterior a personas que no están, digamos, preparadas o capacitadas para eso, o que no tienen, digamos, los asesores o funcionarios de carrera que les puedan dar un tipo de orientación, o quizás sí, lo que buscan es precisamente eso, ¿no? Conflictuar las relaciones que tiene el país con este tipo de socios, generar una superdependencia de potencias como los Estados Unidos y creer que los Estados Unidos van a venir a salvarnos cada vez que nosotros vayamos a golpearles la puerta para resolver nuestros problemas, como lo que está pasando ahora mismo en este país con el tema de la seguridad, o lo que viene pasando, sí, sobre el tema de la seguridad desde hace tiempo atrás. No podemos olvidarnos que, por ejemplo, a partir del asesinato de Villavicencio, lo primero que hizo el gobierno de Lazo fue pedir al FBI que venga a ayudar a resolver el asunto. Y les pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 6 meses. Hoy justo, 9 de febrero. 6 meses del asesinato de Fernando Villavicencio. Y la pregunta es, tanto las autoridades judiciales, policiales del Ecuador, más toda la supuesta ayuda, incluido el hecho de que ofrecieron una recompensa de 6 millones de dólares, me parece que fue, o 5, para quienes den información de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio,
¿Cuánto ha avanzado esa investigación? ¿Cuáles son los resultados de la gran colaboración del FBI y de todo lo que supuestamente puso a disposición del gobierno de Ecuador, la Embajada de los Estados Unidos, como para poder determinar las responsabilidades de ese asesinato, de ese crimen atroz, horrible, que fue un duro golpe para la democracia de este país, no únicamente para la familia, sino para la democracia de este país, porque asesinaron a un candidato presidencial. Como antes también asesinaron alcaldes, asesinaron concejales, asesinaron candidatos a otras dignidades también, o ya nos olvidamos que las elecciones seccionales del 2023 fueron las más violentas de la historia de este país durante el gobierno de Guillermo Lasso. Pero ¿cuál ha sido el aporte del FBI para la investigación del caso Villavicencio? Que por cierto, a propósito de todo lo que ha sucedido durante estos últimos días, ha sido nuevamente un caso manipulado y usado de la peor manera para provocar y promover escándalos a nivel político y mediático, por supuesto. Y aquí no se salva nadie. Incluidos personajes o personas cercanas a la familia, que no han aportado en absolutamente nada, sino solamente para sembrar dudas y para seguir sembrando odio en este país. Y una cosa que ayer me parece que me faltó insistir con respecto de lo sucedido el miércoles en la comisión ocasional que supuestamente investiga el asesinato de Villavicencio. Porque ahora veo que hay mucha gente que está indignada con respecto de las insinuaciones que hizo la señora asambleísta Palacios, con respecto de que la ministra del Interior encubre supuestamente a grupos de delincuencia organizada. ¿Es cuestionable la insinuación? Sí. Sobre todo si no tiene pruebas. Por supuesto, es cuestionable. Siempre va a ser cuestionable todo tipo de insinuaciones cuando se las hace sin pruebas, sin sustentos. Como por ejemplo, acá en el país no generó la misma indignación, no ha generado el mismo nivel de rechazo cuando del asesinato de Villavicencio, sin pruebas, sin una sola prueba, incluidas instituciones públicas como la Fiscalía, se prestaron para el show incluso en medio de elecciones para señalar a una organización política como la responsable de ese asesinato. ¿Dónde estaban ahí todos los tuiteros, los opinólogos? Hay médicos que se las dan ahora de grandes opinadores y críticos, critican de todo, ¿no? Así como antes habían abogados que son todólogos, ahora también hay médicos que son todólogos y que opinan de todo. ¿Dónde estaban en ese momento todos los tuiteros y todos los que se jactan de hacer opinión pública a través de las redes sociales para cuestionar cada una de las veces en las que sale, por ejemplo, la esposa del señor Villavicencio a referirse a la Revolución Ciudadana como una banda de delincuencia organizada y que además esa banda de delincuencia organizada es la que está detrás del asesinato de Villavicencio? ¿Cuál es la prueba? ¿Por qué no se indignan igual? Yo me indigné con lo que dijo la señora Palacios, sí, porque si no tiene pruebas para demostrar que la ministra encubre, no debía haber dicho eso. Pero a mí también me indigna cuando señalan sobre el caso de un asesinato tan grave como el de Villavicencio y acusan, sin pruebas, a determinada organización política o a determinadas personas. ¿Por qué no se indignan igual ahí? ¿Por qué no dejan de mostrar todas sus incoherencias y sus inconsistencias en momentos como esos? Les pregunto, ¿en dónde estaban? Cuando dijeron que había un supuesto informante que decía que eran funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, gobierno que además dejó el poder hace 7 años, los que estaban detrás del asesinato de Villavicencio. ¿Dónde estaban? Los que ahora se indignan por la declaración de la señora Palacios. Y les vuelvo a repetir, a mí también me indignó que haga una insinuación de ese nivel sin pruebas.
pero a mí me indigna siempre. Cuando alguien suelta la lengua de más, no me importa si es correísta, si es lacista, si es del gobierno de Noboa, si es lo que sea, si es periodista o si es mecánico, o si es médico, lo que sea. Cuando se hacen acusaciones sin pruebas, a mí me indigna siempre. Pero el problema es que acá la indignación es selectiva, como todo es selectivo. Como la lucha contra la corrupción es selectiva, como la supuesta lucha y defensa por la libertad de expresión también termina siendo selectiva. Todo es selectivo en este país. Bueno, en este caso también terminó siendo selectiva la crítica y la indignación frente a este tipo de señalamientos sin sustento sobre un caso gravísimo que se sigue prestando para el show, y qué pena que sean justamente personas cercanas a la víctima quienes también se presten para el show. Hoy ya nos olvidamos del episodio del teléfono, que lo botaron al río, no, que le dieron al FBI, no, que el espejo, que no sé qué, que no es importante, que para qué quieren saber sobre la vida privada del... No, ya nos olvidamos de eso. Y les decía, hay noticias en este país de última hora todo, ¿no? Bueno, no se olviden que hoy a partir de las, si no me equivoco, 9:30. No tengo, si me dan el dato a la Meli y al Esteban o a los colegas que están por acá, les agradezco, pero entiendo que para hoy a las 9:30 estaba convocado nuevamente el pleno de la Asamblea, increíblemente de manera virtual, para resolver... Ah, sí, gracias por hacerme acuerdo de esto. La señora ministra Mónica Palencia, a quien han salido a defender con Mónica no te metas, a Mónica no, Mónica contigo, Mónica te queremos, no sé qué los hashtags en Twitter, ¿no? La señora Palencia dio una declaración en la que responsabilizaba a Rafael Correa sobre la criminalidad en el país. Correa dejó el poder en 2017 y la señora ministra, que no sé de dónde se sacó de dónde se sacaría ella el argumento, dijo que el responsable de la ola de violencia en el país era Correa. ¿Quién le pidió a la señora pruebas? Nadie le pidió a la señora pruebas. Gracias por hacerme acuerdo de ese episodio, porque también tiene que ver con una de las protagonistas del bochornoso acto del otro día en la asamblea. Muy gentil. A la persona que me escribió, a quien de paso le mando un fuerte, fuerte abrazo. 11:35, muchísimas gracias, doctora Erika Encalada. Le mando un abrazo también. 11:35, yo estaba perdido en el tema de las horas, pero sí está, es virtual, ¿no? Y me parece que un tema tan trascendental tenía que haber sido resuelto por los legisladores de manera presencial. Sabemos que sobre todo los que están en provincia, empezando por el presidente de la Asamblea, que es del Guayas, vuelan, ¿no? Acá la Asamblea hubo una época en la que había ciertas comisiones, yo recuerdo una, la de justicia, cuando la presidía la señora Aguiñaga, que les hacía trabajar de lunes a viernes. Pero acá la costumbre ha sido que la Asamblea trabaja de martes a jueves. Entonces, como ahora es viernes, dijeron, hagamos por Zoom nomás la sesión. La vicepresidenta Viviana Veloz, por cierto, envió un pedido por escrito al presidente Kronfle diciéndole, señor, este tema es fundamental, es trascendental, hay que estar presencial en la asamblea para resolver el asunto. Bueno, va a ser virtual y hoy tienen que ver qué es lo que hacen, si se allanan o se ratifican, si se allanan al veto del presidente o se ratifican en el texto con respecto de la ley económica urgente para el conflicto armado interno y la crisis social, ¿no? Esto que hay que ver si es que se allanan al incremento del IVA, como así lo ha decidido, por ejemplo, la bancada de Construye, de la señora María Paula Romo, que le escuchaba a una de sus legisladoras, la señora Morillo, que es la suplente de Carrillo, que está principalizada, en una entrevista en un medio, dijo, yo me opongo a la subida del IVA, pero votó a favor en el segundo debate. Y ayer el señor Peñafiel también salió a decir que van a votar a favor de allanarse al veto del Ejecutivo para que suban el IVA. Entonces, ¿qué mismo? O están en contra o están a favor, o
¿Qué será lo que habrán negociado ya los legisladores de Construye y la señora Romo, que es experta además para el tema de los repartos con el gobierno y poner sus votos para el tema del IVA, ¿no? Habrá que preguntarles y habrá que ser insistentes con respecto a ese asunto. Cierro el comentario con noticia que fue de última hora ayer en la noche. Hernán Luque Lecaro, personaje oscuro del gobierno del ex presidente Lasso, fue detenido en Argentina. El caso Encuentro tiene un nuevo capítulo. El expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Hernán Luque Lecaro, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, este jueves 8 de febrero del 2024. De acuerdo con información de medios de comunicación, el exfuncionario del gobierno del expresidente Guillermo Lasso fue localizado por la Interpol de Argentina en Palermo, barrio de la capital Buenos Aires, barrio de clase media, media alta. Luque Lecaro será extraditado a Ecuador para continuar con el proceso judicial del caso Encuentro, antes conocido como Gran Padrino, que involucra también al cuñado de Guillermo Lasso, a Danilo Carrera. Hernán Luque fue hallado mientras transitaba por la vía pública y fue capturado por el presunto delito de organización, asociación o grupo delictivo, cohecho o corrupción. En el caso Encuentro se investiga una presunta red de corrupción en empresas públicas bajo el supuesto delito de delincuencia organizada durante la administración de Lasso. En el proceso son investigadas 8 personas. El 20 de diciembre del 2023 a Luque Lecaro se le ratificó la prisión preventiva en su contra, luego de que el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó la apelación a esta medida. Hay unos episodios de entrevistas en un principio concedidas a Carlos Vera y después al colega Milton Pérez de Teleamazonas, en donde en principio, en diciembre, a Carlos Vera, Guillermo Lasso le dijo que Luque Lecaro había decidido renunciar de manera personal porque las personas renuncian, porque quieren cambiar de aires, porque quieren renovarse, porque quieren asumir nuevos retos. Entonces el hombre, por cuestiones personales, renunció. Un mes después, a Milton Pérez, Guillermo Lasso le dijo que a Luque Lecaro le había pedido la renuncia porque era un funcionario torpe. Y después dijo que lo iban a traer del cogote. Nunca le trajeron, lo han encontrado ahora. Y justo el mismo día en que Luque Lecaro es capturado en la Argentina, Guillermo Lasso manda una cartita a la Asamblea diciendo: me voy a ausentar nuevamente del país porque me voy a los funerales de mi querido amigo, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Ojalá regrese Guillermo Lasso. Y ojalá, una vez que Luque Lecaro esté acá, la justicia actúe como debería para determinar los niveles de responsabilidad sobre los casos de corrupción en las empresas públicas que manejaban una cartera de 13,000 millones de dólares, pero adicionalmente los vínculos que supuestamente Luque Lecaro, Danilo Carrera, tenían con Rubén Cherres y a través de él con la mafia albanesa. Lasso dijo que le había pedido la renuncia después de que mencionaba de que él renunció porque así renuncian las personas, se quieren ir por temas personales, porque le había perdido la confianza. Y adicionalmente porque era un funcionario torpe, pero porque le había perdido la confianza. Le perdió la confianza a un tipo cuando llevaba un año en el gobierno, mientras trabajó con él 20 años como vicepresidente en el Banco de Guayaquil. ¿Cómo es que le perdió la confianza cuando estaban en el gobierno y empezaron a aparecer estos escandalazos de corrupción? Y nunca le perdió la confianza siendo su colaborador 20 años como funcionario de su banco. Bien, habrá que confiar en la que tenemos, en la justicia de este país.